Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Qué alegría poder estar un martes más juntos por la gracia y misericordia del Señor. Estamos hoy día martes 20 y vamos a seguir con nuestro tiempo con Dios. Pues hoy día vamos a retomar los salmos. Al inicio estuvimos estudiando desde el Salmos 1 hasta el 11 y pues después de culminar ya nuestro libro de Éxodo vamos a continuar con los salmos, ¿sí? Hoy día nos toca Salmos 12. Como título dice, la opresión y el gemido. Roguemos al Señor para que en este tiempo nos ayude y podamos decir, como decía el salmista David, abre mis ojos para poder ver las maravillas de tu ley. Que el Señor abra nuestros ojos en este tiempo para poder deleitarnos con su palabra. Dice, salva a Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada cual con su prójimo, adulan con sus labios, pero con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios aduladores y la lengua que habla con jactancia. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré a salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, los preservarás para siempre de esta generación. Rondando andan los malos, cuando la infamia es enaltecida entre los hijos de los hombres. Bien, pues entonces estamos continuando con nuestro estudio y este es un salmo de David, es un salmo de lamento. No se sabe con exactitud en qué tiempo se dio, en qué tiempo David pudo escribir este salmos, pero bueno, pues se deduce, o bueno, se sabe que es una queja que él hace por la deslealtad y también por la falta de sinceridad de sus enemigos, de los que eran falsos amigos, ¿no? Entonces, este Salmos empieza, o mejor dicho, nos enseña que David estaba atravesando por un tiempo malo, que el tiempo en el cual él se encontraba, pues, no era un buen tiempo, ¿no? Y David, ¿a qué David se refiere con tiempo malo? ¿Sería tal vez falta de economía? ¿O de repente un fracaso en algún negocio? ¿O tal vez pérdidas materiales? Pues no. David le dice que son tiempos malos por los siguientes puntos y se los voy a mencionar. Primero, pues David en el versículo 1 David dice que se acabaron los piadosos, ¿sí? Y él se refería a que había una decadencia de piedad y también de honestidad en los hombres. Entonces, nosotros debemos saber que donde no hay una sincera piedad, pues no se puede esperar lealtad. ¿Qué más? ¿A qué más David se refería que eran tiempos malos? Más adelante dice que David vio que alrededor de él habían personas que hablaban mentira contra su prójimo y que también que tenían malos planes para ellos. David se vio rodeado de personas que simplemente se quejaban contra otros, que los trataban mal, que se creían superiores también. Y pues ciertamente, ¿no? Cuando eso ocurre, pues son tiempos malos y David lo recalca como un tiempo malo, por eso. ¿Qué más? Pues también cuando las personas empiezan a jactar de que son autosuficientes o que todo lo que ellos dicen o lo que ellos hacen, pues es por eso que es todo lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, en el versículo 3 dice que Jehová destruirá a todos los labios aduladores y la lengua que habla
con jactancia. David se vio que habían personas que simplemente hablaban y no reconocían a Dios. Y esto me hace recordar mucho al faraón. Hemos estado viendo hace poco en Éxodo 5, cuando el faraón empieza a hablar y él dice, pero ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Pues David también encontró personas que no reconocían al Señor y él tomó esa situación como que fuera también un tiempo malo. ¿Qué más? Vemos también que en el versículo 5 los pobres y los necesitados pues se encontraban en medio de una opresión, en medio de un abuso, y es ahí donde el Señor actúa. También podemos ver de que en ese tiempo pues David se daba cuenta de que la maldad estaba aumentando en las personas, y estos son los puntos que David hace y se refiere a que son tiempos malos y lo expresa, ¿no?, en esos versículos. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos, o mejor dicho, cómo David nos enseña mediante este salmo, qué es lo que nosotros podemos pensar o qué consuelo podemos tener al pensar lo siguiente? ¿Sí? Entonces, si nos encontramos en tiempos malos, David nos enseña desde el primer versículo, en el versículo número 1, que tenemos a un Dios a quien acudir. Este salmo empieza con una frase preciosa, porque él dice, salva Jehová. ¿Qué quiere decir? Que en medio de ese tiempo que se encontraba David, él iba a buscar a Dios y él encuentra en Dios su refugio y él busca primero a Dios, ¿no? Entonces lo mismo debemos hacer nosotros, sean tiempos buenos o tiempos malos. Nosotros sabemos hacia dónde ir y a quién pedir auxilio, socorro o refugiarnos. También pues se dice que Dios toma en cuenta a los orgullosos y a los desleales y pues los castigará, y eso lo menciona en el versículo 3. También más adelante, pues Dios también le da la liberación a sus hijos, la liberación a todos los oprimidos. Dios dice, ahora me levantaré, dice Jehová, y lo pondré a salvo, es decir, que los protegerá. También debemos recordar de que a pesar de que los hombres sean desleales, como en ese tiempo David se rodeó de personas que hablaban mal contra su prójimo, se rodeó de personas que planeaban, que tenían malos planes hacia su prójimo, pues las personas pueden ser desleales. Pero nosotros debemos recordar de que tenemos un Dios fiel, que tenemos un Dios a quien acudir, ¿sí? También nos enseña de que Dios guarda siempre un remanente. En el versículo 7 dice, tú Jehová los guardarás y los preservarás para siempre de esta generación. David estaba pasando por tiempos adversos realmente. Y a pesar de todo eso, a pesar de que los tiempos eran adversos, pues el Señor conocía a su remanente. El Señor sabía quién era ese pueblo que lo iba a buscar. Y el Señor a ese remanente le iba a conceder gracia para que puedan perseverar en integridad. Y eso mismo pasa ahora en la actualidad. Hoy en la actualidad los tiempos no son buenos, y si nos ponemos a analizar un poco, los tiempos no son buenos inclusive desde el tiempo de David, ¿verdad? Podemos ver que David también estaba pasando tiempos malos, y hoy en la actualidad los tiempos también son malos. Entonces, ¿qué nos enseña este salmo? Este salmo nos enseña que a pesar de que los tiempos sean malos, nosotros debemos ir, acudir y buscar refugio donde el único que salva, que es el Señor. David decía, salva Jehová. Y era que David presentaba su causa al Señor porque sabía que nadie más lo iba a salvar más que el Señor. Nosotros hoy en la actualidad en Perú, ¿no?, que estamos atravesando por distintas situaciones adversas en salud, la economía, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos ese remanente del Señor. Nosotros debemos actuar como David, correr a los pies del Señor, a pedir refugio, a poder refugiarnos bajo sus alas, a poder estar seguros y tener la certeza de que el Señor oye nuestra causa. El Señor también nos dice, ¿no?, de que en estos tiempos nosotros debemos tener la mirada fija en Él, de que debemos confiar no en el hombre, sino en el Señor. Debemos, más que tal vez
un político, o sea, quien gobierne el país, pues Dios dice que Él gobierna todas las naciones. Entonces, los tiempos no son buenos, hermanos. Y en 2 de Timoteo, ¿qué nos dice en 2 de Timoteo 3? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Pero en el versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Persistamos, hermanos, sigamos perseverando día tras día, recurriendo a la fuente, recurriendo a nuestro Salvador, que es el Señor. Como David decía, salva, oh Jehová, salva, Señor. El Señor tiene en cuenta nuestro clamor. El Señor está atento también a nuestro clamor y el Señor quiere que nosotros lo primero que vayamos a buscar sea su presencia, ¿no? Porque muchas veces podemos encontrarnos en aflicciones y nos podemos tal vez, recurrir al amigo, recurrir tal vez a una salida, recurrir a las redes sociales, porque a veces lo publican, pero vayamos primero a quien salva de verdad, que es el Señor, que es el Salvador de nuestras almas y es quien nos va a ayudar y es quien nos va a perseverar y sobre todo es quien nos va a conceder la gracia suficiente para poder perseverar en integridad, hermanos. Bien, entonces vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra y por sus enseñanzas en este día. Oh Señor, te damos gracias, Padre bueno. Te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque estas enseñanzas, Señor, nos motivan a poder perseverar en integridad. Que estas enseñanzas, Señor, nos motiven a que cada día podamos buscarte más a ti. Que busquemos tu reino y tu justicia. Que busquemos tu salvación, Señor. Tu palabra dice que la salvación viene del Señor. Que la salvación viene de Jehová, mi Dios. Y creemos eso, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Recuerden que este devocional pues es un complemento, es una ayuda a su tiempo personal con el Señor. Gracia y paz para todos. A Jesús seguiré.